pero es un maíz comercial. Ese no lo producen los campesinos de parcelas chiquitas, son extensiones grandes. Lo vamos a ver un poquito en otra transparencia. Uno de los problemas que tenemos en México es que invertimos mucho dinero en el desarrollo o en algo del campo, pero se produce muy poquito como parte de la economía. Otros países invierten menos y producen más. Vean dónde está la República Dominicana, Panamá, Nicaragua. Nosotros estamos hasta acá. ¿Sí? Gastamos hasta el 20% del PIB y producimos, el PIB de agricultura es 2%. Entonces, algo estamos haciendo mal. Ese dinero no se está siendo bien utilizado. Ese es otro tipo de problema, pero hay que ver que esto pues suba, ¿no? Tenemos que estar más arriba. Bueno, una de las herramientas, una de las posibilidades para mejorar algunas cuestiones en agricultura y en alimentación es la biotecnología. Y aquí está muy claro, es una herramienta, es una de tantas, no es la panacea, pero tampoco es el desastre mundial, al contrario, vamos a ver cómo muchos países han empezado a abordar este problema. Primero que nada les voy a decir, muchas de las cosas que comemos ahora ya tienen biotecnología desde hace rato. Los cereales están fortificados con biotecnología. La leche deslactosada, pues se deslactosa con biotecnología. Los probióticos son bichos que nos comemos junto con varios productos para tener mejor digestión. Las bebidas fermentadas, pues por supuesto que desde hace mucho tiempo se hacen con biotecnología. Entonces, esto no es nuevo y las ventajas y riesgos que tiene los estamos conociendo y los estamos calculando, evaluando, para ver qué cosas nos convienen más que otras. Tiene grandes etapas, y voy a pasar esto muy rápido, pero sabemos que esto empezó desde las civilizaciones antiguas, después ha tenido una etapa tradicional, una industrial, y esta moderna, que ya estamos hablando de ingeniería genética y organismos genéticamente modificados, por ejemplo. La agricultura también ha tenido sus etapas, y en la última tenemos que preguntarnos cómo sacarle jugo a toda nuestra historia y a la modernidad. No nos podemos quedar ni en una ni en otra. Tenemos que hacer nuestra propia historia agrícola mejor plantada. La biotecnología empezó desde hace mucho tiempo con técnicas que han ido mejorando, sobre todo la calidad y la cantidad de los cultivos que se producen. Y aquí están algunas de las cosas pero todo esto es mejoramiento genético. Lo que dijimos, las plantas silvestres, irlas convirtiendo en mejores alimentos. Y esto me lo voy a pasar porque eran ejemplos. Entonces, para lograr mejores rendimientos en términos de productividad y cuestión ambiental y cuestión social, tenemos que echar mano del mejoramiento tradicional, por supuesto de las prácticas agronómicas, rotación de cultivos, agricultura de conservación, etcétera, pero también biotecnología. Es decir, ya sabemos mucho sobre los genes de las plantas y podemos utilizarlos en nuestro beneficio. Sabemos tanto de algunos genes de las plantas que cada vez se entiende mejor cómo fue que el teocintle, que es este pastito, pues digamos poco notorio y que a veces es una maleza, ¿sí?, se convirtió en el maíz. Y entonces, entendiendo todos estos elementos que están aquí, que son genéticos, pues podemos seguir mejorando el maíz, a pesar de que sea muy diverso y muy útil. ¿Por qué? Porque todavía México tiene como promedio apenitas arriba, esa flecha, de 3 toneladas por hectárea de rendimiento nacional, muy cerca del África subsahariana, es decir, estamos como los países de África, y siendo el centro de origen de maíz. China anda por el 5, ¿sí? Y si lo vemos, el Corn Belt, es decir, en Estados Unidos, en el cinturón de maíz, pues andan cerca de 10, pero también Sinaloa. Sinaloa, por una serie de cambios tecnológicos y sociales, produce mucho del maíz que se produce en México, sobre todo el blanco. Pero otras regiones, con tecnología todavía ancestral, pues no producen ni las 3 toneladas, andan por media tonelada. Entonces, sí tenemos que hacer. ¿Cómo le hacemos para mejorar genéticamente? Pues podemos utilizar mutagénesis, y antes se utilizaban sistemas un poquito riesgosos, con radiación, por ejemplo, para modificar atributos. Y a veces salía y a veces no.
Podemos también utilizar otro tipo, una planta que se pueda cruzar con la que nosotros queremos para donarle una característica nueva. Pero esta a veces lleva a otras cosas que no queremos. Y entonces hay que hacer un proceso de hibridación y selección recurrente, ¿sí? Volviendo a cruzar con uno de los padres, hasta obtener el atributo modificado en el mismo fondo genético de este. Es decir, que la planta nada más haya adquirido una característica sola. Pero cuando no tenemos esa fuente de variabilidad, podemos buscarla fuera en otros organismos, en sus genes. Pero ¿cómo hacemos si no se cruzan para pasar este gene de aquí a acá? Bueno, pues utilizamos lo que se llama un gen recombinante y un vector, y después por otro tipo de métodos transformamos este organismo receptor y formamos una planta que es la misma que esta, pero que tiene genes de otro lado. Y como los genes funcionan más o menos igual en todos lados, es posible después transportarlos a otro lugar y hacer estas nuevas variedades. Las plantas, como se pueden regenerar desde pedacitos chiquitos, si yo modifico pocas células, una planta nueva me va a dar una planta completamente distinta con unas características, que aquí está parte de los métodos. Se transforma, ya incluso utilizando ciertos métodos que se llaman la pistola de genes. Después selecciono los explantes que sí funcionaron, que tienen nuevos genes, y luego veo aquellos que quedaron igualitos que la planta original con esa nueva característica. Es decir, parto de aquí, paso por esto y llego acá, a una planta igual a su contraparte. No es una nueva especie, no es nada que sea muy distinto. ¿Cuáles hay en el mundo ya comercialmente que son así? La soya, la canola, la alfalfa y la remolacha tienen cierta tolerancia a herbicidas que sirve para controlar insectos, para controlar malezas, ¿sí? Es una estrategia de control de malezas. El maíz y el algodón también tienen tolerancia a herbicidas, pero también resistencia a insectos plaga, a los que se comen el elote, la caña, el cogote. Hay otros que resisten virus, ¿sí? Y vienen eventos o vienen características que es tolerancia a sequía, que es muy interesante y se está haciendo en México, o también mejoras nutricionales como las que rápidamente les voy a comentar. Aquí está un avance en los países que pueden verlo en otro lado. Tenemos en el sitio de Agrobio este mapa. Muchos países lo han hecho, 20 y tantos, casi 30. ¿Y por qué se necesita esto? Pues porque hay que combatir estas plagas que, por ejemplo, en el caso de algodón, hacen pomada los capullos. Y se pueden controlar biológicamente, pero no es muy efectivo. Químicamente, pero es riesgoso. También a nivel bioquímico, pero es muy caro. Y biotecnológico da algunas ventajas, porque ahora la planta produce su propio insecticida, y es un insecticida que no es dañino. Permite recuperar los rendimientos. Hay otras características que permiten que el maíz, que cuando hay sequía se queda así, pueda adoptar esta característica. Este tipo de estrategia lo está desarrollando algunos investigadores mexicanos, como la doctora Xoconostle en el Cinvestav del Politécnico, con una estrategia muy interesante que no me da tiempo de platicarles. Pero todo este tipo de aplicaciones tienen ventajas económicas, tienen ventajas ambientales y ventajas sociales. O sea que pueden ser sustentables. Y eso, la prueba es que muchos agricultores en el mundo, casi 18 millones, están utilizando este tipo de cultivos. El maíz es muy promiscuo, se poliniza entre ellos, entonces eso puede dar origen a ciertos riesgos, pero se pueden calcular y se pueden limitar, pues poniendo ciertas distancias y ciertos tiempos en el que siembra un tipo y siembra el otro, y cada uno se mantiene en su lado. Y hay maíz amarillo, maíz blanco, maíz morado, maíz rojo. ¿Por qué? Pues porque se producen en diferentes condiciones. Utilizando ese tipo de tecnologías está un desarrollo muy interesante que se llama el arroz dorado, que de tener un arroz blanco, ahora tenemos uno que tiene vitamina A en el grano, porque le completaron la vía de los genes que les faltaban. También podemos tener soya con menos grasas saturadas, que no tengan grasas trans o que tengan mayor cantidad de omega 3. Todo eso moviéndole los switch a la bioquímica de los componentes. Podemos tener plantas que aguanten a los virus, porque ahora la planta tiene un sistema de defensa propio, digamos un sistema inmunológico, vamos a decirlo así. Y esto lo hicieron en Brasil, pues ya con tecnología propia.
Ya no se requirió que ninguna empresa les pusiera exactamente el método. Entonces, hay diferentes aplicaciones para agricultores, para consumidores y para la agroindustria a través de esta tecnología, de biotecnología, para generar cambios agrícolas y en muchos casos, como es esto, pues mejores alimentos. Déjenme ver si no dejo nada por ahí que me interese comentarles. Todo esto uno diría, bueno, están muy bien, pero ¿son seguros? ¿Me los puedo comer? Hay autoridades que, tanto a nivel internacional como nacional, garantizan que todo esto se ha hecho en pruebas de todo tipo para tener estos eventos en el mercado, ¿sí? Y son diferentes eventos que se llaman, o diferentes tipos, sobre todo de alfalfa, de algodón, maíz y soya, que son los que se están cultivando en México, o se podrían cultivar. Y bueno, como última cuestión, nuevamente regresamos a la idea de que este señor pues trabajó con esta idea de mejorar los cultivos para hacerlos más productivos, más accesibles para la gente. Como les digo, esto lo hizo aquí en México, en Texcoco, en Toluca, en Ciudad Obregón. Desarrolló trigos enanos que ya no se caían. Claro, había que fertilizarlos bastantito, pero esto pudo hacerlo y trabajó muy intensamente en esa cuestión. Le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1970, se cumplen 100 años de su nacimiento, y su idea era de que tendríamos que seguir utilizando nuevas tecnologías, probándolas, evaluándolas, para seguir produciendo alimentos. Entonces, pues con esto les quiero dar este panorama que me gustaría que ahora pues sugieran todas las preguntas, dudas, quejas que ustedes tengan acerca del tema y yo les pudiera recomendar algunas ideas y otros libros que están por aquí, pero ya no tengo tiempo de enseñárselos. Gracias. Gracias por la conferencia. Les pido un aplauso a la conferencia antes de virtual entrar a la ronda de preguntas. Obviamente necesitan abrir su micrófono en un ratito para que lo escuchemos. Voy a empezar con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato. Quiero verificar si en Irapuato hay alguna pregunta o comentario. Si pudieran activar su micrófono en Irapuato, por favor. Permítanme. Perdón, ¿si pueden repetir la pregunta, Irapuato? No la escuchamos. Probando 1, 2. No nos escuchamos, Irapuato. ¿Sí se oye? Adelante. ¿Cómo creen que se pueda remediar el hecho de que las especies silvestres tienden a tener como más protección en contra de depredadores o patógenos que las que ya son híbridos? Bueno, eso es un hecho, como dices tú, las especies silvestres, por las características de su forma de vida, tienen ciertas defensas, sustancias tóxicas para que no se las coman, y eso, como parte del proceso de domesticación, pues se ha ido perdiendo porque nosotros no queremos que tengan espinas, ni que tengan alcaloides, ni que tengan todas esas cosas. Entonces, a veces con biotecnología le estamos regresando algunas de esas características para poder defenderse, pero les vamos a tener que seguir echando la mano. Nunca las vamos a poder dejar ahí para que crezcan en el camellón, ¿no? La agricultura se va a requerir siempre un trabajo intensivo. Pero, por ejemplo, la tecnología BT, que se llama, que es una forma de control biotecnológico de plagas, es porque existe una bacteria en el suelo que se llama Bacillus thuringiensis, que suele colonizar a insectos muertos, ¿sí? Pero mata las larvas para poder vivir ahí. Entonces a alguien se le ocurrió y empezó a utilizar ese polvito de las bacterias para matar plagas en los jardines. Pero había que echar el polvo y a veces quedaba más o menos y se desperdiciaba. Y alguien dijo, ¿qué tal si mejor utilizamos este gene de la bacteria, se lo ponemos a la planta y ahora la planta hace su propio bioinsecticida? Entonces, estos cultivos BT pueden controlar muy bien las larvas de lepidópteros, es decir, mariposas y palomillas,
y también de algunos escarabajos, que son plagas fuertes, de algodón, de maíz, de soya, de berenjena, por ejemplo. Y es una proteína que solamente le pega a esos insectos, pero no es dañina para mamíferos ni para ningún otro tipo de animal grande, por las características que tiene desde el punto de vista bioquímico. Está hecha para ese tipo de plagas. Entonces, es una de las estrategias. Hay que buscar otras para darles otras posibilidades de defenderse de otras enfermedades, por ejemplo, contra hongos, que también son muy fuertes, ¿no? Gracias, Itesi. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, otra. Mencionaba acerca de la resistencia que se les está transfiriendo a lo que son las plantas transgénicas, pero ¿qué pasa o cuál sería la opción para que estas plantas, una vez tratadas en el laboratorio, sean o aguanten las condiciones una vez fuera en campo? Sabemos que por esto hay muchas pérdidas, pero ¿cuál sería como la opción para darles esas condiciones? Bueno, de hecho se desarrolla en laboratorio, y ustedes lo tienen ahí cerquita, ahí en Langevio y en Silvestab, en condiciones de laboratorio y de invernadero, pero después se tiene que llevar a campo para probar que esa tecnología funciona en el campo, y eso está regulado, ya tampoco pude mencionarlo, está regulado por leyes y reglamentos de cómo se hacen ese tipo de experimentos. Se tiene que probar que en campo eso funciona y que no genera ningún otro riesgo a la biodiversidad o a la salud humana, ¿no? Y en muchos países eso ya está bastante avanzado. Aquí estamos todavía, digamos, en una etapa inicial, pero obviamente esas características deben de funcionar en la agricultura normal, en la agricultura convencional. Entonces, los cultivos BT ya son una realidad en muchos países, sobre todo, por ejemplo, en China y en India, que lo siembra mucha gente, y se ahorran la aplicación de los insecticidas, porque ahora ya la planta se defiende sola. Y eso tiene una ventaja ambiental, hay menos agroquímicos, digamos, riesgosos en el ambiente, económica, porque se ahorran esa lana, y también social, se ahorran un cierto tiempo del trabajo que es el combate a la plaga y a la maleza, y pues se han podido dedicar a otros trabajos, y eso les reporta más beneficios, más educación. Entonces, empieza a haber un círculo virtuoso que hay que ver críticamente como algo positivo, ¿sí? Espero haber contestado esa idea, y lo podríamos platicar con otras tecnologías. ¿Alguna pregunta final en ITESI? ¿Alguna otra pregunta o comentario en ITESI? Parece que hemos satisfecho nuestra curiosidad. Correcto. Gracias, ITESI. Qué bueno. Voy Gracias. a aprovechar para comentar que CCH Naucalpan nos está siguiendo por internet y nos mandó preguntas por correo electrónico. Ah, ok, las podemos ver. La primera que nos manda es, ¿cómo es posible que tengamos zanahorias de diferentes colores? ¿No serían pigmentos diferentes y por lo tanto rutas diferentes? ¿O qué ocurre? Se les hizo muy llamativo ese comentario de que podemos tener zanahorias de diferentes colores. Claro, bueno, como sabemos, las plantas tienen muchos pigmentos o algunas sustancias que tienen colores. El beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A que nos comemos en la zanahoria, es anaranjado, ¿sí? Porque tiene cierto tipo de estructura química que hace que la luz se absorba de una cierta forma y es anaranjado. Pero las plantas pueden producir diferentes tipos de pigmentos con diferentes concentraciones, cantidades, y por lo tanto pueden ser de diferentes colores. Eso, por ejemplo, lo vemos también en las hojas. Hay hojas verde oscuro, verde clarito, medias amarillentas, o cuando se van, ¿cómo se dice? Marchitando, no marchitando, pero digamos, van envejeciendo, pues una hoja verde se empieza a poner medio verde claro, después amarilla, después a veces roja y al final queda café, ¿no? Bueno, porque en realidad siempre vemos el color verde de la clorofila, pero también hay otros pigmentos como las que se llaman las xantofilas, o los mismos carotenos,
que son de otro color. Entonces, las clorofilas se van degradando y quedan las xantofilas y son amarillas. Entonces, ahora vemos las hojas amarillas. Con los frutos es más o menos lo mismo, es decir, es una combinación. Y si alguno de ustedes alguna vez hizo esto de hacer una cromatografía en papel con un pedacito de papel filtro o con un gis incluso, vio que ciertos pigmentos que se ven de un color determinado, resulta que están hechos de más colores, nada más que están combinados. Entonces, con selección a nivel de campo, pues uno puede sacar que de repente de las zanahorias moradas, pues una era anaranjada. Pues sembraron esa planta otra vez y fueron repitiendo el proceso hasta que se quedaron con las anaranjadas, ¿no? Y eso ya se volvió un tipo de zanahoria que tiene mayor concentración de betacaroteno. Y así se puede hacer, digamos, uno puede seleccionar prácticamente lo que quiera si tiene la manera de medirlo. Hay maíces que tienen más proteína en el grano y poco aceite, otros tienen mucho aceite y poca proteína, otros tienen mucho almidón, como en el caso del maíz palomero, ¿no? Para eso lo utilizamos. Está el almidón ahí con poquita agua, lo calentamos a cierta temperatura y esa agua se evapora rápidamente y hace tronar el grano y se hace una palomita de maíz, ¿no? Eso se seleccionó en algún momento, no sabemos si por accidente o por algo así que a alguien se le ocurrió, pero pues existe el maíz palomero y es de aquí de México, ¿no? Gilberto Tadeo, también de CCH Naucalpan. Gracias, manda Gilberto. La pregunta de si los actuales productos biotecnológicos en el sector agrícola ya tienen un impacto en la economía nacional, si ya son lo suficientemente importantes como para tener importancia. Pues yo diría que sí, justamente en México, solamente a nivel del algodón, ya hay una ganancia importante para los agricultores de algodón. A lo mejor ustedes no se acuerdan, no habían nacido, pero México sembraba desde los 40, 50, unas cantidades importantes de algodón. Pero por ahí de los 60 las plagas eran tan fuertes que dejó de sembrarse algodón porque era muy, muy caro comprar tantos insecticidas y además en los lugares donde lo hacían aplicaban hasta 15 veces por cada temporada insecticidas para matar la plaga y aún así no la mataban. La fibra era de mala calidad, no se las compraban, entonces casi no se sembró algodón. Cuando llegó el algodón biotecnológico, que trae su resistencia contra la plaga y también contra malezas, pues aquello empezó otra vez a irse para arriba. Ahorita se siembran en México poco menos de 200,000 hectáreas de algodón. Todavía no somos autosuficientes otra vez, pero los agricultores de la zona de la comarca lagunera, de la laguna, pues ya tienen una entrada de más. También en Mexicali, allá en Valle Imperial, pues a eso se dedicaban. Y si no tenían algodón, pues tenían que sembrar otra cosa, pero el algodón alcanza buenos precios. En Chihuahua se produce mucho, en el sur de Sonora. Entonces ya se ha calculado que hay una cantidad, ahorita no tengo el dato completo, pero de varios, digamos, miles de millones de pesos de ganancia adicional por utilizar biotecnología en el caso de algodón. Otros países, como el caso de Brasil, por ejemplo, pues con la soya tiene una entrada de divisas muy, muy importante. Le está vendiendo soya a China, ¿no? Ahora sí que es como venderle chiles a Clemente Jacks. Es decir, es una producción muy importante. También Argentina, que ahora siembra maíz, no era un país maicero, siembra maíz biotecnológico y lo exporta a muchos lugares del mundo, Sudáfrica, etcétera. Pero en el caso de México, el caso del algodón es muy importante. Se tiene que seguir trabajando en ese tema para que se puedan desarrollar bien los campos de cultivo y podamos ser autosuficientes en algodón, cosa que no se ve muy difícil, digamos, de lograr en 5 años, ¿no? Bien, en un momento regresamos con preguntas de CCH Naucalpan que nos inundó el correo de más dudas, pero quiero pasar a FES Cuautitlán. Quiero verificar si en FES Cuautitlán hay alguna pregunta o comentario. Veo que en Prepa 9 ya están levantando las manos. En un momento vamos a Prepa 9. Primero, FES Cuautitlán, saber si hay alguna pregunta o comentario en FES Cuautitlán. Bueno, parece que hay alguien me dice que con la mano que no. Entonces voy directo a Prepa 9, verificar si en Prepa 9 quieren realizar sus preguntas.
si activan su micrófono en Sí. prepa, ¿no? Respecto al exceso de población y la falta de alimento, quería preguntar si no era económicamente más viable invertir en políticas de control de natalidad que invertir en prácticas agronómicas y biotecnología. Bueno, pues es una pregunta difícil porque va más por el lado de políticas generales de desarrollo, ¿no? Yo no sé si sea, como dices tú, más barato o más práctico, pero ya en algún momento en varios países hubo políticas de control de natalidad y se logró disminuir esos niveles de natalidad, pues digamos, considerablemente. Países han aplicado políticas más fuertes como China, donde está esta cuestión de solamente tener un hijo, etcétera. Pero creo que eso es más complicado, más cuestionable a lo mejor desde varios puntos de vista, que invertir en desarrollo agrícola, que es una fuente de empleo, de producción, de mejora económica y de, digamos, de sustentabilidad, para que todos los que estemos, si son muchos o son pocos, puedan comer. Con políticas de natalidad o no, hay gente con hambre en el mundo, ¿sí? Entonces, yo me preocuparía más por las políticas de producción agrícola, tal como están las cosas, que tiene mucho potencial de que alcancemos niveles de producción importantes. Como les decía, mucha gente dice, es que nada más están mal distribuidos los alimentos. Sí, puede ser que en Estados Unidos se produzca más de la cuenta y en África no, pero mover lo que se produce de más Estados Unidos a África también cuesta y hace que finalmente ese alimento sea inaccesible para ellos, es muy caro. Entonces, la única solución, o la solución más viable es producirlo ahí, con tecnología propia, en su tierra, con sus recursos, y tenerlo ahí cerquita. Entonces, también en ese sentido hay que pensar en que aunque hay políticas para el intercambio comercial y lo demás, hay que trabajar por producir los alimentos donde se necesitan, en el lugar donde se necesita producirlos. Gracias, Prepa 9. ¿Alguna otra pregunta o comentario en Prepa 9? Están pasando el micrófono. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención esa alteración al gen de la planta que nos mencionaba. Y mi pregunta es si se podría hacer a cualquier planta esta alteración para que produzca su propio bioinsecticida, y si es así, ¿no tendría algún resultado, pues, afectable en sus flores o en sus vegetales? Claro. Bueno, esa es la pregunta que se han hecho desde hace unos 30 años que se desarrolló esta tecnología, y hay que decirlo con cierto gusto, mucho por el trabajo de un investigador mexicano que está en Irapuato, el doctor Luis Herrera Estrella. Trabajó en la forma en que se podían meter genes de casi cualquier origen en plantas. Ahora, una vez que esté el gene ahí, hay que probar dos cosas. Una, que el gene de donde venga funciona para lo que se pensaba, ¿no? Que es en este caso producir un bioinsecticida. Y segundo, que no afecte ninguna otra cosa de la planta. Entonces, no se hace una sola planta, se hacen, ¿qué les gusta? 10,000 plantas con el mismo proceso. Y a partir de ahí se empieza a seleccionar, pues, primero la que tenga el gene. Segundo, todas aquellas que crezcan igual que una que no fue tratada. Todos esos experimentos se hacen con un testigo. Como ustedes saben, siempre hay un control para estar comparando. Entonces, y se ven cualquier cantidad de características, más de 50. El tiempo de germinación, la altura de las flores, el tiempo en que sale la flor, cuánto polen sale, todo para ver que no se haya afectado otra función. Eso quiere decir, normalmente, que el gene fue a dar en un lugar del DNA que era silencioso, es decir, que no tenía una función particular. Si cae en medio de un gene y lo interrumpe, pues pueden suceder algunas cosas, y de hecho algunas mutaciones, eso es lo que causan. Los cambios en el color de algunos tipos de maíz es por eso, porque los genes de los pigmentos están intervenidos, están con alguna inserción en medio, pero ese es otro asunto. En el caso de las plantas transgénicas, de las genéticamente modificadas, lo que se checa es precisamente que no haya ningún cambio en las características de la planta visibles,
que no hayan cambiado tampoco los nutrientes, y eso se le llama la equivalencia sustancial, y eso lo hace la Secretaría de Salud. Ver que los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y todo, sea exactamente lo mismo, de tal manera que uno pueda decir, si me como el convencional, o como el otro, no voy a notar la diferencia, desde el punto de vista nutrimental. Y también desde el punto de vista de toxicología, o sea, que no haya nada nuevo, que sea tóxico, que no genere ninguna alergia, y eso está razonablemente claro, aunque haya mucha gente que sostiene que quién sabe qué pueda pasar, etcétera. Pues la verdad es que después de 30 años eso, y de 18 años de que se han comercializado en todo el mundo, en más de 60 países se están consumiendo, y no ha pasado nada, ¿no? Entonces eso nos da un margen muy grande de confianza. Pero siempre se sigue evaluando todo bajo un esquema muy riguroso. Yo agregaría que a estos criterios de verificación de un producto biotecnológico se le están agregando componentes ecológicos, que no solo la planta no sufra modificaciones, sino que esa modificación no afecte a otros organismos del entorno, exactamente. Por ejemplo, esto que les comentaba, y gracias por el comentario, es estas plantas BT que combaten a los lepidópteros y a los coleópteros, que así se llaman esos grupos de plagas, no le afectan a las abejas, no afectan a las avispas, que a veces son controladores de larvas, no afectan a las cochinillas, a las crisopas, a todos los demás que andan ahí en el ecosistema. Pero hay que acordarnos que en la agricultura, ¿sí?, pues uno puede utilizar BT o puede utilizar un insecticida y ese mata todo, ¿eh? Ese sí no respeta ninguna característica, ¿sí? Y que de todas maneras, normalmente al terminar el ciclo, se levanta la cosecha, pasa el tractor y todo lo que había ahí, huevitos, etcétera, precisamente se utilizan esas prácticas para quitarse la posibilidad de que se desarrollen plagas en la nueva ciclo, ¿no? Entonces es un sistema ya de por sí perturbado, ¿no? No podemos pensar que está como el resto, como la selva natural o como el bosque. Ahí es otra la dinámica ecológica y tampoco hay afectaciones de aquel lado. Gracias, Prepa 9. Quiero verificar únicamente preguntas en FES Cuautitlán por si ya reconsideraron y tienen alguna duda en Cuautitlán. Aviéntense, yo aquí estoy listo. No, ninguna duda. Gracias, Pedro. Correcto. Bueno, desafortunadamente ya estamos sobre el tiempo. Solo voy a retomar una pregunta de CCH Naucalpan, que si nos puedes volver a repetir a grandes rasgos el proceso de modificación biotecnológica o mediante ingeniería genética de una planta. Ok. Estas tecnologías se desarrollaron, como ya les dije, hace por lo menos 30 años para las plantas. Para microorganismos y para otro tipo de organismos ya se habían hecho desde antes, pero para las plantas había un poco la manera de cómo hacerlo. Uno de los descubrimientos importantes fue que hay lo que se llama un ingeniero genético natural, ¿sí? Esta bacteria que también vive en el suelo y que está en muchos lugares, se llama Agrobacterium tumefaciens y genera cierto tipo de enfermedades en las plantas que son unos tumores, unos callos grandes, a veces se ven en algunos árboles como unas bolas que tienen alrededor del tronco, porque esa bacteria lo que sabe hacer es inyectar un pedacito de DNA a la planta para que le produzca un alimento, en pocas palabras. Y es un proceso natural, tiene varios millones de años. Cuando empezaron a descubrirlo hace unos 100 años, pues dijeron, oye, está muy interesante, mira, es el único caso en el que el patógeno le pasa un pedazo de DNA a la planta y le ordena a través de ese, como le hacen los virus, ¿sí?, que haga algo para que convenga. Entonces empezaron a buscar más sobre el conocimiento de la genética hasta que vieron que había una parte que era el mecanismo para que el DNA se moviera de la bacteria a la planta, otro para que creara este tumor, digamos que le podemos llamar así, lo que se llamaban los genes de oncogenicidad o de virulencia. Y entonces lo que pudieron hacer fue quitarle los genes para hacer el tumor, pero dejar el mecanismo para pasar los genes de la bacteria a la planta. Y en ese pedacito meter lo que a mí me interesaba. Primero se empezaron a probar
cosas como resistencias a antibióticos, cosas que se pudieran hacer en el laboratorio. Hasta que ya en algún momento se empezó a decir, vamos a meter un gene útil. Entonces se utiliza el sistema de Agrobacterium tumefaciens, que hay mucha bibliografía al respecto, y por ahí hay varios libros de la colección de las que saca Universum, de las que saca el Fondo de Cultura Económica y también ADN Editores, que platican un poco cómo es este proceso. Entonces, lo que sabemos son tres cosas. Primero, hay ciertas enzimas que me permiten a mí cortar el DNA, editarlo como una película y quedarme con un pedacito que a mí me conviene, un gene, por ejemplo. Segundo, sabemos que las plantas se pueden regenerar a partir de pedacitos muy chiquitos, de meristemos, y casi desde células individuales. Entonces, si puedo ponerle a una célula de vegetal un pedacito de DNA y se mete a su DNA, y después, con los métodos que tengo, regenerar una planta completa a partir de esa célula, voy a tener ese gene en todas sus células y ahora lo va a producir de manera estable. Y eso implica además que tengo que pasar 2 o 3 o 4 generaciones de plantas para que ya en la semilla ya vaya la tecnología, como quien dice, incluida. Entonces, con esas 3 tecnologías de ingeniería genética o de edición del DNA, regeneración de plantas por cultivo de tejido, tal, es posible generar plantas transgénicas o genéticamente modificadas en casi todas las especies. ¿Cuáles han sido las que se han comercializado? Pues tienen ciertas posibilidades de ser, pues por lo pronto, un cierto tipo de negocio, porque esto requiere una inversión muy fuerte, ha requerido inversiones fuertes, y pues de alguna manera, aunque le empezaron a desarrollar laboratorios en diferentes universidades, poco a poco se fueron generando empresas, compañías, que adquirieron estas tecnologías para comercializarlas. Pero se sigue haciendo en muchos laboratorios, incluso aquí en México. Pues muchas gracias, una nutrida ronda de preguntas. Ahora sí les pido abrir sus micrófonos a todas las sedes y agradecer la conferencia con un aplauso. Oh, pero con el micrófono abierto. Sí se oye. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias a las sedes que nos acompañaron. Terminamos la transmisión.